Hola, me llamo Íñigo Guerrero, soy médico de familia y he hecho este vídeo porque quiero que sirva de ayuda a los que estamos empezando con la ecografía abdominal. Quería agradecer a todo el equipo de urgencias del Hospital de Valme, en especial al doctor Oviedo y la doctora Algaba por todo lo que me han enseñado y que han hecho posible esta presentación. Este es el índice del vídeo. Inicialmente un repaso de la anatomía, después unas pinceladas sobre la sonda y luego pasaremos al grueso de la presentación y explicar la sistemática de exploración de la ecografía abdominal. Finalmente, unos apuntes extra. Indico el minuto y segundo del vídeo donde empieza cada apartado en caso de que se quiera ir directamente a la parte que más interese. Empezamos ya directamente con un repaso de la anatomía, ya que es muy importante tener los conceptos claros en cuanto a la posición espacial de cada estructura con respecto a las demás y tener unas referencias básicas interiorizadas muy claras para no dudar e identificar correctamente lo que estamos viendo. En esta diapositiva presento dos esquemas, una visión anterior y otra posterior respectivamente, para hacernos una idea de la localización de los órganos. Por tanto, vemos que el hígado, bazo y riñones están protegidos por la caja torácica y muchas veces nos tendremos que pelear con las costillas para poder visualizarlos de manera correcta. Darnos cuenta también, por ejemplo, que la aorta suele bifurcarse a nivel del ombligo y que la vejiga queda bien encajada en pelvis, por lo que tendremos que asomarnos para poder verla correctamente. Comenzamos por el territorio vascular con estas imágenes esquematizadas de la aorta. La primera rama ventral que da la arteria aorta es el tronco celíaco, que se divide en la arteria hepática a la derecha y la arteria esplénica a la izquierda. Caudal a esta y también ventral a la aorta se dispone la arteria mesentérica superior. En los laterales podemos encontrar la arteria renal izquierda y derecha. La vena cava, el otro gran vaso longitudinal a la derecha de la aorta, recoge la vascularización por medio de las venas hepáticas derecha, media e izquierda y por las venas renales. El resto del riego recogido por la vena porta, que se forma a partir de las venas mesentéricas superior e inferior junto con la vena esplénica, convergiendo en el confluente esplenoportal. Posteriormente, la porta se subdivide en el territorio izquierdo y derecho. Ahora que lo tenemos claro por separado, vamos a empezar a complicar un poco las cosas y vamos a ir viendo cómo se relacionan las estructuras entre sí. Como hemos dicho, el tronco celíaco se divide en la arteria hepática y la arteria esplénica y da lo que conocemos en ecografía como el signo de la gaviota. Por otro lado, nos tenemos que fijar que la arteria renal derecha pasa por detrás de la vena cava y que entre la aorta y la arteria mesentérica superior se forma la pinza ortomesentérica por la que pasaría la vena renal izquierda. Bueno, pues seguimos superponiendo estructuras y más ventralmente encontramos la vena porta y ventral a esta el conducto hepático de la vía biliar. Os presento esta imagen que ilustra de manera muy clara el territorio vascular que recoge cada vaso, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, la vena esplénica. Vamos a nombrar algunos signos característicos típicos de la ecografía, como son el del Mickey Mouse, refiriéndose a este al corte transversal de la tríada portal, o en cuanto a lo patológico, el signo de la escopeta, si existe dilatación de la vía biliar, o la dilatación de la vena renal izquierda en la pinza ortomesentérica, conociéndose como el síndrome de cascanueces. Aquí podemos ver en imágenes ecográficas los signos que hemos comentado en la diapositiva anterior. Ya que hemos nombrado la vía biliar, vamos a repasarla rápidamente. Tenemos un conducto hepático y un conducto pancreático. Por otro lado tenemos la vesícula, que se conforma del fundus cuerpo infundíbulo y se continúa con el cístico, que uniéndose al hepático común da lugar al colédoco o conducto biliar común. Juntos se unirá con el conducto pancreático para desembocar en el esfínter de Oddi en la ampolla de Vater. En esta imagen ecográfica tenemos la vesícula y la tríada portal. En cualquiera de estos puntos de la vía biliar pueden producirse cálculos que se denominarán según su localización. Vamos a ver algunos ejemplos con imágenes ecográficas. En las imágenes de la izquierda vemos cálculos únicos en la vesícula biliar seguidos de su sombra acústica posterior. En la imagen central superior vemos cómo el cálculo rueda gravitacionalmente con el cambio de posición del paciente. Esto nos ayuda en la exploración para distinguir de pólipos o estructuras que puedan estar adheridas a la pared de la vesícula y que no cambiarían con la posición del paciente. En la imagen inferior central tenemos un nivel ecogénico que corresponde a barro biliar. Las imágenes de la derecha corresponden a colelitiasis múltiple.
Seguimos añadiendo estructuras de profunda superficial y encontramos el páncreas, que recordemos que es un órgano retroperitoneal. Está formado por la cabeza con el proceso uncinado, el cuerpo y la cola que llega hasta el bazo. Recordar que el páncreas es una glándula que tiene una función tanto endocrina como exocrina. En esta otra imagen vemos la visión posterior del páncreas para recalcar que queda ventralmente al resto de estructuras que hemos ido comentando con anterioridad. En cuanto a una mención a la anatomía hepática, en esta vista inferior es fundamental la división entre el hígado izquierdo y derecho, y luego con el hilio hepático los ligamentos venosos nos permiten dividir a su vez en una parte anterior, siendo el lóbulo cuadrado, y una parte posterior o profunda, siendo el lóbulo caudado. Aunque esto es un poco más técnico, voy a mencionar también los segmentos de Coignot, ya que puede que lo veamos en algún informe de ecografía. Es un tipo de segmentación funcional en la que cada segmento es independiente porque tiene su propia irrigación arterial, portal y drenaje. Y aquí vemos una regla mnemotécnica para intentar acordarnos de los segmentos. En cuanto a la anatomía del riñón, podemos diferenciar entre corteza, médula y seno renal. La médula está formada por varias pirámides. El extremo de cada pirámide se conoce como papila, que drena en los cálices. Los cálices menores vierten la orina formada en los cálices mayores y estos drenan en la pelvis renal. De ahí irán por los uréteres hasta la vejiga. Comentar que la diferencia entre varón y mujer, pues la vejiga nos servirá como ventana para en varones ver la próstata y las vesículas seminales y en la mujer encontraremos el útero que está posterior a la vejiga. Esta diapositiva es únicamente para tener presente las medidas de la normalidad de las estructuras que hemos ido comentando. Vamos a seguir añadiendo estructuras. Aparato digestivo y su vascularización. Muchas veces el gas que pueda contener los intestinos pueden dificultar nuestra exploración, como también pueden dificultar nuestra exploración en la cantidad de tejido adiposo que tenga nuestro paciente. Una vez terminado el repaso de anatomía, vamos con la sonda que vamos a utilizar para la ecografía abdominal. Vamos a utilizar una sonda convex, una sonda de baja frecuencia entre 2 y 5 MHz. A mí me gusta hacer la equivalencia del haz de sonidos con una espada láser con la que podemos ir creando los cortes que nosotros queramos. Es muy importante tener localizada siempre la muesca de la sonda para poder orientarnos en el corte que estamos dando. Teniendo clara la anatomía, si no nos enteramos de lo que estamos viendo, lo primero siempre es pensar si tenemos bien colocada la muesca de la sonda. La orientación de la muesca, por regla general, irá orientada en los cortes transversales a la derecha del paciente y en los cortes longitudinales a craneal. Esto nos permitirá adquirir las imágenes con la misma distribución con la que estamos acostumbrados a interpretar los TAC. Por tanto, en nuestro informe clínico lo describiremos con estas referencias: craneal, caudal, anterior, posterior, derecha e izquierda. Ya sin más preámbulos, vamos a empezar a describir una sistemática de exploración. Diferentes autores la organizan de distintas formas, pero lo importante es interiorizar una sistemática para no dejar de visualizar ninguna de las estructuras. Hay que ser riguroso en todos los pacientes, tanto los pacientes que su anatomía nos facilita la exploración como en aquellos pacientes en los que la exploración es un poco más complicada. Proponemos aquí una sistemática de 12 cortes. Un corte longitudinal paramedial izquierdo sobre la aorta, un corte longitudinal paramedial derecho sobre la cava, un corte longitudinal al nivel de la línea media clavicular derecha, un corte longitudinal al nivel de la línea axilar derecha, un corte transversal en epigastrio superior, otro en epigastrio medio y otro en epigastrio inferior, un corte transversal oblicuo en hipocondrio derecho. Posteriormente pasamos al flanco izquierdo con un corte longitudinal y un corte transversal y terminaremos la exploración con un corte longitudinal y transversal sobre la vejiga y en ambas fosas ilíacas. Corte longitudinal medial izquierdo, un corte sobre la aorta que lo vemos como un tubo anecogénico que apoya sobre la columna vertebral con latido propio, que tiene dos ramas ventrales, la de la izquierda, la más craneal, el tronco celíaco, y la segunda, la arteria mesentérica superior. A partir de ahora pondré una visualización esquemática para saber dónde tenemos que tener colocada la sonda, y en el cuadro azul veremos las estructuras que podemos localizar ordenadas de superficial a profundo.
En este corte visualizamos el lóbulo hepático izquierdo como una estructura triangular y homogénea con bordes bien delimitados, un poco más caudal y posterior. Se puede observar una zona algo más ecogénica que el hígado, que corresponde al páncreas, generalmente con una zona anecogénica posterior que es la vena esplénica. Pegado a esta más posterior delimitamos la estructura anecogénica y tubular que corresponde a la arteria aorta y, como hemos comentado, se ve saliendo por su cara anterior una primera rama que corresponde al tronco celíaco y una segunda rama que corresponde a la arteria mesentérica superior. Partiendo del corte anterior, deslizándonos a la derecha del paciente, vamos a ir siguiendo la cúpula hepática valorando su parénquima hasta posicionarnos sobre la vena cava. Si orientamos la sonda cranealmente podremos ver cómo la vena cava entra en la aurícula derecha del paciente. Veremos también la vena porta y parte de la cabeza del páncreas, también como la arteria renal derecha pasa por detrás de la cava. En este corte vamos a visualizar el lóbulo hepático derecho y el páncreas, igual que en el corte anterior, además de la vena cava inferior. En este corte nos aparece una imagen redondeada intrahepática con bordes hiperecogénicos que corresponde a la vena porta entrando en el hígado cortada de manera transversal. Corte longitudinal sobre la línea media clavicular derecha, nos moveremos lateralmente desde el corte anterior hasta encontrar la vesícula. Desde este corte y según la orientación de nuestra sonda, además de ver la vesícula biliar, podremos ver el lóbulo hepático derecho, separado de este por el ligamento venoso el lóbulo caudado, además la tríada portal, ramas de la porta, la cava inferior y algunas venas suprahepáticas. El siguiente corte es a nivel de la línea axilar derecha, un plano que fundamentalmente utilizamos para valorar el riñón derecho, que presenta una parte central hiperecogénica que es el seno renal y una zona periférica más hipoecogénica que corresponde a la corteza. Además se puede visualizar en la parte más craneal una línea curvilínea fuertemente hiperecogénica que corresponde al diafragma. Este plano es muy utilizado también para valorar el espacio de Morrison, que se define como una cavidad peritoneal entre la cara inferior del lóbulo derecho hepático y el polo superior del riñón derecho, donde fácilmente se pueden acumular líquidos intraperitoneales patológicos, igual que ocurre en el fondo del saco de Douglas. Desde este plano, y aumentando la profundidad, también hay que garantizar una buena imagen en espejo del hígado para poder descartar derrame pleural. Comenzamos ahora con los cortes transversales sobre epigastrio. Estos cortes se producen en un espacio muy estrecho, por lo que hay que tener buen apoyo de la sonda y realizar movimientos muy sutiles. En el primer corte o superior vamos a valorar los grandes vasos, la cava y la aorta apoyados sobre las vértebras. También podremos ser capaces de ver los pilares diafragmáticos. En estos cortes transversales, en los que en ocasiones el gas nos puede dificultar la identificación de estructuras, es importante tener claras las referencias, siendo de utilidad primero localizar el cuerpo vertebral. El corte medio es el que se centra en el tronco celíaco y se puede apreciar la bifurcación de arteria hepática hacia la derecha y arteria esplénica hacia la izquierda, pudiéndose ver también parte de la cola del páncreas. Recordemos que el tronco celíaco es la primera rama de la aorta abdominal y que se bifurca rápidamente en dos formando una imagen similar a la de una gaviota. En el último de los planos transversales, el inferior, la arteria de referencia es la mesentérica superior cortada de través. Tiene una ecogenicidad aumentada a su alrededor porque presenta una almohadilla grasa. Forma la pinza aortomesentérica dando paso a la vena renal izquierda. En este plano, la arteria mesentérica superior nos sirve de referencia para identificar una estructura de una ecogenicidad ligeramente superior a la del hígado que corresponde al páncreas. Por debajo de este se visualiza una imagen anecogénica alargada que corresponde a la vena esplénica. Desde este último corte es importante detenerse y hacer un barrido de toda la aorta abdominal hasta su bifurcación en las ilíacas, que suele ocurrir a nivel del ombligo. Hay que ir valorando el diámetro para descartar la posibilidad de algún aneurisma. Corte transversal oblicuo en hipocondrio derecho. Giraremos la sonda en sentido antihorario e inicialmente la estructura de referencia va a ser la cava. Valoraremos además la entrada de las venas suprahepática derecha, media e izquierda. Además de para ver la vena cava inferior con las venas suprahepáticas, iremos aprovechando este corte para ir valorando todo el parénquima hepático. Continuando con el barrido, podremos ver la vesícula cortada de manera transversal y el riñón derecho.
Este sin duda es uno de los cortes más rentables para valorar el parénquima hepático. Podremos también volver a localizar la tríada portal, la vena cava y el riñón derecho. En esta diapositiva vemos imágenes ecográficas correspondientes a un barrido sistemático en sentido transversal y longitudinal de la vesícula para descartar la presencia de cálculos o barro biliar. Pasaremos ahora a los cortes sobre el flanco izquierdo. La línea axilar posterior es un corte muy posterior, por lo que tendremos que apoyar la mano en la camilla. Además, nos podemos ayudar de la inspiración del paciente para valorar el bazo como una estructura de cogenicidad similar al parénquima hepático y el riñón izquierdo. En este plano, además, es fundamental obtener una imagen en espejo para descartar derrame pleural. Tendremos que oblicuar la sonda y en muchas ocasiones colocarnos entre los espacios intercostales para poder valorar el seno y la corteza renal izquierda en cortes longitudinales y transversales. En este corte hay que tener en cuenta que el eje longitudinal del bazo y el del riñón izquierdo no es exactamente el mismo, por lo que tendremos que obtener una buena imagen, sobre todo si queremos realizar mediciones fiables. En la sistemática del riñón iremos valorando la corteza y la médula en el polo superior, inferior y la región interpolar, descartando cálculos, quistes o cualquier otra anomalía. Primero haremos un corte longitudinal con la sonda apoyada en el pubis y haremos un barrido de lateral a lateral. Posteriormente rotaremos la sonda en sentido antihorario para realizar los cortes transversales, procurando hacer un barrido completo de la vejiga para valorar sus paredes. Para que esta valoración sea correcta, la vejiga tiene que estar bien reflexionada, es decir, que el paciente haya aguantado la micción durante unas horas. La vejiga ha de verse como una estructura anecogénica. Si ponemos el Doppler y tenemos paciencia, podremos ser capaces de ver los jets de orina llenando la vejiga. En la mujer, posterior a la vejiga, podremos ver el útero y los ovarios, y en el varón, inferior a la vejiga, la próstata y ligeramente por encima de esta, las vesículas seminales. El último corte de la sistemática sería sobre ambos vacíos, revisando el resto de la cavidad abdominal en busca de masas, colecciones líquidas u otras patologías. En los vacíos tenemos el gran inconveniente del gas intestinal que nos impedirá ver detrás de las estructuras posteriores a él. Ya hemos llegado a la parte final de la presentación, en la que voy a mencionar en los extras un par de clasificaciones que vamos a ver muy comúnmente en el entorno de urgencias, que nos van a ser útiles tanto como para leer como para escribir nuestros propios informes. Primero, la clasificación de la hidronefrosis. Tendremos desde el grado 0 un riñón sano, grado 1 con una leve dilatación de la pelvis renal, grado 2 con moderada dilatación de la pelvis y algunos cálices, grado 3 dilatación amplia de la pelvis y de todos los cálices y grado 4 la dilatación condiciona una reducción del grosor del parénquima renal. Estos grados se pueden simplificar en otras clasificaciones en leve, moderado y grave. En esta diapositiva dejo una tabla para la clasificación de los quistes renales de Wozniak. Son importantes sobre todo a la hora del manejo y el seguimiento y podremos encontrar desde el tipo 1, el quiste simple que veremos comúnmente y no requiere de seguimiento, hasta el tipo 4 que precisará de resección quirúrgica. Y con esto el final de la presentación. Espero que haya sido de utilidad.